Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Con la presencia en 74 países, más de 3.000 muertes y unos 90.300 afectados, el COVID-19 amenaza con convertirse en la pandemia de este siglo. Aquí en el país, el primer caso importado ya ha provocado ansiedad, al tiempo que las autoridades llaman a la calma. Esta noche, ¿qué previsiones toman las autoridades para enfrentar la posible propagación de la enfermedad? ¿Cómo se preparan a nivel escolar? ¿Con qué equipos contamos? ¿Y qué debemos saber de este virus para evitar el contagio? Saluda desde la puerta de la habitación 210 del Hospital Militar Docente Ramón de Lara, donde se encuentra aislado. Se trata del primer paciente con un caso de coronavirus COVID-19 en República Dominicana. Estaba hospedado en este hotel de La Romana, Viva Wyndham Dominicus Beach. El día 22 de febrero llegó en el país, en el aeropuerto de La Romana, un huésped de Enviaggi, hospedado, estaba supuesto hospedarse desde el día 22 hacia el día 29 de febrero. El día 24 presentó los primeros síntomas influenzales, gripales. Claudio Natela, gerente general de la cadena hotelera Viva Resort, asegura que de inmediato el paciente fue aislado. Fue a nuestro centro médico y allá seguimos todos los protocolos gubernamentales establecidos. Se llamó Salud Pública. Salud Pública envió una ambulancia que se lo llevó en el hospital de Lara de Santo Domingo. Se trata de un ciudadano de origen italiano de 62 años que ingresó al país el día 22 de este mes sin síntomas y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas respiratorios característicos de la afección. Fiebre, tos no productiva y malestar general. En rueda de prensa este domingo, las autoridades de salud dijeron que el turista, que permanecería en el país por una semana, presentó síntomas 2 días después de llegar. Actualmente se encuentra estable. El paciente llegó con la única manifestación objetiva de una tos no productiva. Fuera de este signo, de esta sintomatología, el paciente está normal. El hotel asegura que recibió una delegación de salud pública este domingo que les ayudó a higienizar las instalaciones con productos de última generación, tras recibir la confirmación por parte del ministerio. Estamos trabajando en conjunto con una delegación de salud pública, estableciendo todos los protocolos establecidos en este caso, dando la máxima asistencia. Desde hace 2 semanas, dice, tomaron medidas preventivas, las que se extremaron ahora tras tener el primer caso positivo. Tenemos un aumento de la clorinación de todas las redes de agua a 3 partes por millones, cuando sabemos que máximo es 1,5. Tenemos hipercloración de toda la cisterna a 10 partes por millones. Tenemos una doble supervisión de todas las áreas comunes y baños públicos. Utilizamos productos de última tecnología como lo del Virgol, que es para matar cualquier tipo de bacteria. Entonces tenemos cambio de pinza en los buffets cada media hora. Tenemos lavado de mano con campana en las varias cocinas, con un ring que suena cada media hora para recordarlo. Hasta el momento no cuentan con ningún otro huésped con síntomas, pero un personal de salud pública se mantiene dándoles asistencia. Estamos trabajando estrechamente con ellos. ¿Por qué? Porque el paciente estuvo aquí, entonces estamos viendo todo el recorrido que pudo haber dado desde su llegada para poder arginar el problema y que no se difunda. Tenemos los listados del vuelo en que llegó al país desde Milán ese ciudadano, los puntos de contactos básicos a partir del asiento ocupado en el avión e igualmente la persona que le atendió en migración y que le atendieron en el hotel donde estaba alojado, así como la referencia que él mismo ha dado de cuáles son los contactos que tuvo durante los 2 días previos
a la captación por parte de Salud Pública en el hotel donde estaba Viva Resort, que era donde estaba alojado. En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el ministro de Salud y la representante de la OPS enfatizaron que el virus no circula localmente porque hasta el momento no se registra ninguna transmisión comunitaria. A pesar del diagnóstico, queremos precisar e informar a toda la colectividad nacional que el virus COVID-19 no está circulando en el país a la fecha de hoy. Todos los ciudadanos dominicanos, hasta prueba en contrario, pueden estar tranquilos que lo que están viendo como gripes o influencias en el país son las que tradicionalmente y de manera estacional se presentan para estas épocas. El mensaje para la población es que no deben de entrar en pánico, no hay que asustarse si tienen un cuadro respiratorio, porque el que tengan un cuadro respiratorio es muy probablemente que sea un resfriado común o que tengan algún tipo de los virus respiratorios que circulan en el país. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen ese nexo epidemiológico. Si llegara a haber alguna persona en este país que adicional a ese cuadro respiratorio tenga un nexo epidemiológico, o sea, una conexión epidemiológica, ya sea que haya estado en esos países que yo he mencionado, que hay circulación directa, o que ha estado en contacto con una persona con un cuadro respiratorio que haya venido de ese país, entonces tiene que acudir a la unidad de salud más cercana y ahí ya le van a aplicar el protocolo que se implementa de acuerdo al caso y luego ahí sigue toda la investigación. Un francés de 56 años, referido del Hospital General Plaza de la Salud, dio negativo. Hasta el mediodía de hoy, los resultados de un ruso que llegó al Centro Médico Dominico Cubano estaban pendientes. 2 meses después de que China reportara 27 casos de neumonía de origen desconocido el 31 de diciembre, los infectados se extienden a 74 países, 4 de ellos en América Latina, incluyendo el nuestro. Actualmente el COVID-19 está calificado como epidemia, lo que equivale a una enfermedad que ataca a un gran número de personas o animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo, con un aumento de casos seguidos de un punto máximo y luego una disminución. Pero la Organización Mundial de la Salud pidió hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia, es decir, una enfermedad epidémica que se extiende en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. Lo que tenemos ahora es una mutación del virus que se ha producido en China, en la capital de Hubei, de la provincia de Hubei, Wuhan, y que se ha bautizado como COVID-19. De 100 pruebas o reactivos de detección donados al país, se han utilizado 5, incluyendo el del italiano que dio positivo este fin de semana. Esa es la prueba que se está usando. Lo que ahora llegó es una donación de la Organización Panamericana de la Salud a todos los países, que incluyó el proceso de entrenamiento de los laboratorios de referencia de cada país. De aquí fue el Laboratorio Nacional, el Departamento de Virología, recibió el entrenamiento. Estamos ahora en la fase de multiplicadores, es decir, el personal de los laboratorios se va a ir capacitando en las provincias prioritarias. ¿Cuántos reactivos de esos tenemos aquí en el país actualmente como parte de esa donación? 100. Recuerde que esta es una prueba que no se hace indiscriminadamente. Aquellos casos que se determine, que tipifica con mayor precisión de que estamos en presencia de un coronavirus de Wuhan, se llevan y se hacen las pruebas. La cantidad de reactivos podría resultar insuficiente en caso de que se masifiquen los casos sospechosos y los laboratorios privados no pueden realizar pruebas sin la autorización expresa de salud pública. Esto para poder llevar un control estricto de los posibles infectados. Mientras tanto, dependiendo de cómo se presente y según el protocolo que se ha definido,
que empieza procedencia del visitante. Si viene de China, y es como los estudiantes estos que vienen para acá, dominicanos, número uno. Segundo, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Si no tiene síntomas, se hace la vigilancia intradomiciliaria con un protocolo que se debe seguir en el hogar para el manejo hasta que pase el periodo de los 14 días. Antes del primer caso positivo, estuvieron bajo vigilancia epidemiológica 61 personas. De ese número, el viernes quedaba la mitad bajo la mirilla. Si es sintomático, entonces se lleva a aislamiento y allí se hacen las pruebas. De lo contrario, si es negativa, pues se determina que se trata de una influenza A o es el coronavirus. Si es positivo, entonces se mantiene en observación y aislamiento. Si hay complicaciones, entonces entra en la fase clínica de unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. O si necesita tratamiento de otro género porque se ha introducido una bacteria que ha complicado el cuadro, entonces se da tratamiento específico. Pero todo lo demás de esto es el mismo manejo que la influenza y la gripe normal, es sintomático. Además de ser aislados, a los casos sospechosos se les realiza lo que las autoridades de salud llaman trazabilidad, es decir, una ruta de lugares que haya visitado y contactos que pueda haber tenido el paciente posiblemente infectado para determinar si pudo haber contagiado a alguien más. Ya el equipo de epidemiología está haciendo el rastreo, vamos a decir, de la trazabilidad que ellos han seguido. Esa es la labor de epidemiología. Y eso se inició con todos y cada uno de los pacientes retenidos o que resultan sospechosos, incluso los que están en domicilio. Tenemos 30 hoy día en domicilio que entraron asintomáticos, pasaron por las áreas de exposición y simplemente estamos vigilando su comportamiento. Pero si es positivo al COVID-19, ya ese mapa es el que sirve de referencia para buscar los contactos y inmediatamente someterlo a vigilancia epidemiológica. ¿Por qué la lentitud en adquirir estos equipos y estos insumos? Nosotros nos guiamos por el comportamiento epidemiológico. América Latina no tenía en ese tiempo ni un solo caso. Y los casos que existían estaban en Estados Unidos y Canadá, y eran pocos, importados todos. No tenemos en América un exportador del virus. Empezamos con el plan de preparación, que va escalando, y en este momento ya nosotros estamos en la obligación de la adquisición de todos los equipos necesarios en esa dirección. El ministro asegura que entre los suministros que fueron solicitados desde la semana pasada, antes de que se conociera el primer caso positivo, están los trajes, camillas aisladas y áreas de tratamiento móviles para los aeropuertos. ¿Cuántos hospitales en el país cuentan con ventiladores? No muchos. Eso es un problema. No muchos. Lo sé que usted lo dice por el tema de cuando se presenta la parte del 18%, de la cual es el 5% o menos es el que entra en ventilación. De manera que estamos hablando de aquellos pacientes habitualmente crónicos que son afectados por el virus y que van a una UCI y que necesitan ventiladores. En la Fuerza Aérea tenemos, y es el hospital de mayor expertise que tenemos para estos casos, desde el ébola o el SARS, el MERS y ahora con el COVID-19. ¿Cuántos ventiladores hay en el Ramón de Lara? El número de ventiladores ahora mismo no le puedo decir cuánto hay. ¿Pero cuántos pueden haber? ¿5 o 6? Pongamos que sí. 5 o 6. Sí. ¿Y los otros hospitales? En los otros... Usted me dijo habrá, no muchos. ¿Cuántos pueden? Los hospitales que tenemos dedicados a esto son el de la Altagracia, aquí el de Herrera, el Vélez Santanas, el de la Fuerza Aérea, Santiago, el Cabral Ibáez y el Francisco Limardo. Santiago, Fuerza Aérea,
estoy seguro que tienen. El de la Altagracia tengo entendido que también tiene. No la cantidad, probablemente porque en un ataque, digamos, masivo, no creo que vayamos a tener, la cantidad de ventiladores, que es lo que la gente habitualmente tiende a pensar, el peor de los casos, no lo que las estadísticas pueden conducir. El problema es que cuando se complica el caso, y hablando con médicos expertos, cuando se complica, pues hacen falta ventiladores. Y entonces ahí es donde tal vez puede haber esa gran preocupación, porque los que mueren es por complicación y son complicaciones respiratorias. Entonces, ¿cómo enfrentaríamos algo de modo que estemos preparados para cualquier eventualidad? En el caso de los ventiladores que usted pone, nos estamos reduciendo a un % bajo de los casos que se pudieran eventualmente presentar. Pacientes crónicos, mayores de edad, básicamente, y de ellos una proporción que se complica. Si lo medimos por los ventiladores, yo le diría en este momento, bueno, puede ser que no tengamos el número total de ventiladores para responder. Pudiera ser el caso, que ciertamente habría que buscar más ventiladores. Al regreso, el reforzamiento de las medidas en puertos y aeropuertos, las medidas con respecto a los centros educativos y el levantamiento para unas 50 camas adicionales de aislamiento. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a El Informe. Este es El Informe con Alicia Ortega. El reforzamiento de los puntos de entrada al país, incluyendo los aeropuertos y puertos, es clave. Tal fue el caso de un crucero con 1.500 pasajeros que llegó a La Romana, al que se le negó el desembarque el 27 de febrero. A bordo venían 8 pasajeros enfermos con síntomas de coronavirus, que las autoridades dijeron no quisieron presentar sus pasaportes para confirmar qué países habían visitado. 14 ciudadanos italianos, pero ninguno de ellos presentaba síntomas y ninguno de ellos tenía una hoja de ruta de ciudades, puertos o aeropuertos donde estuve presente en días anteriores el coronavirus. Víctor Gómez Casanova, director de la autoridad portuaria, dice que le dieron autorización para el desembarco, pero Salud Pública igualmente sube a bordo para verificar las informaciones. Se le está pidiendo a todos los capitanes de todos los barcos, antes de entrar a cualquier puerto del país, que manden una declaración de salud, donde informan cuál es el estado de salud de todos los pasajeros, en el caso de los cruceros, pero también de los tripulantes, en el caso de los buques de carga. Solo de cruceros. Esta semana llegan 4 a La Romana, 5 a Puerto Plata, 2 a Samaná y 1 a Punta Cana. En total, 50 en el mes de marzo. Nosotros como Estado tenemos que estar conscientes que vivimos del turismo. El turismo es la principal locomotora de la economía nacional. Recibimos miles de millones de dólares, nuestras mayores captaciones de divisas es gracias al turismo, además de también el fomento de los empleos. La industria turística genera muchos empleos y también genera el derrame de riqueza en todos los alrededores de los polos turísticos, donde se generan excursiones, visitas, restaurantes y todo tipo de actividades, y eso genera ingresos para la economía dominicana. Entonces nosotros no podemos fomentar el pánico, la desinformación, ni el exceso de preocupación, más que con calma, con seriedad, con determinación y sobre todo con veracidad, promover las informaciones que son necesarias. Igualmente, la restricción de los vuelos procedentes de Milán por 30 días. Italia se ha convertido en el segundo país exportador de casos, acumulando un saldo de unos 1.600
con 34 fallecidos, registrando solo el domingo 500 nuevos contagios. Le doy la geografía que ha llevado a este fenómeno ahora en Europa. España, Argelia, Grecia, Rumanía, Marsella, y en uno de los países de la ex Yugoslavia, todos casos importados desde Italia. Por eso se dice que es el exportador del COVID-19. La preocupación ahora es la posible expansión de la enfermedad. Estábamos haciendo el levantamiento ya, hay una estructura para tener 40 o 50 camas adicionales para aislamiento, de manera que, además de la que tenemos ya en los hospitales señalados, poder tener ahí un área de aislamiento bien preparada en la base naval que está acá en las Américas. El Ministerio de Educación dispuso la conformación de una comisión para la ejecución de un plan preventivo para evitar el contagio en los centros educativos públicos y privados, pero las autoridades de salud aún no tienen claro cómo enfrentarían una posible suspensión de docencia. ¿Se están reuniendo con el Ministerio de Educación en caso de que llegue a una situación en donde haya que cancelar las clases? Porque eso pudiera ocurrir aquí también. Está contemplado en la planificación que se hizo, no solamente en eso, sino también de orientación en las fábricas y las empresas, porque hablamos solamente de la escuela, pero también en las empresas. ¿Qué se va a hacer? En China se cerraron empresas y hubo que mandar a los hogares a los empleados durante el proceso de inicio en Hubei. Estamos en la contemplación de qué hacer. En el proceso de planificación que se hizo, estamos en el reforzamiento. La medida de la parte escolar es un punto sensible que tenemos que tomar en cuenta, porque en el caso de Estados Unidos, que usted tiene una cobertura de internet y de recursos mucho mayor, pudiera tenerse alternativas, y eso lo han tratado en Estados Unidos, porque pudieran por esa vía tener, digamos, las clases, enviárselas a los muchachos y tener el seguimiento de las clases por un tiempo de excepción. Nosotros aquí no tenemos esas posibilidades tan claras para toda la población, sobre todo la de sector público. De manera que ahí se presentaría suspensión de clases en beneficio de la preservación de la salud. ¿Qué debe hacer a alguien que sospecha que pudiera tener coronavirus? Notificar a la autoridad sanitaria de inmediato y llamar. Hay 2 teléfonos y un celular 24 horas. La Dirección Nacional de Epidemiología tiene ese personal las 24 horas disponible. Están en los volantes que se han estado distribuyendo y dando a conocer a la población. La OPS recomienda evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe, no tocarse los ojos, boca y nariz con las manos sin lavar y evitar compartir vasos plásticos y otros artículos de uso personal. Además, al toser o estornudar, es necesario cubrirse la boca con el antebrazo o con un pañuelo desechable que debe tirar a la basura y luego lavarse las manos. Recomendaciones generales para la población. Yo creo que en este momento una de las recomendaciones principales para la población es recibir información validada por el Ministerio de Salud Pública o por autoridad competente. Que no hagan caso a las redes sociales, a rumores que no sean confirmados por la autoridad, que informen incluso a los teléfonos que estamos poniendo a la Dirección de Epidemiología de posibles denuncias de esas que ponen a rodar en las redes sociales sin confirmación, que nosotros le vamos a confirmar la certeza o no de lo que están diciendo. Las estadísticas demuestran que solo el 2.3% de los casos de COVID-19 resulta en muerte. La transmisión es por contacto personal cercano con una persona infectada.
través de personas infectadas al toser o estornudar o al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz o los ojos. Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. De las 30 personas que se mantenían bajo vigilancia epidemiológica hasta el viernes, por lo menos 15 son ciudadanos dominicanos de ascendencia china que estuvieron en Asia para celebrar el Año Nuevo Chino. En breve, negligencia o abuso, la historia de María de apenas 12 años, encerrada en su vivienda durante horas. Continúe con el informe.